J.P. Cook, Historia de historiadores en el siglo XIX, Fondo de Cultura Económica, traducción de Ernestina de Champurrand y Ramón Iglesia. Capítulo 10. La Escuela Romántica, Thierry y Michelet. Un método nuevo y más vivo de escribir historia fue inaugurado por Agustín Thierry, quien convenció a sus compatriotas de que el pasado no estaba muerto y de que sus actores eran hombres con pasiones como las nuestras. Pocos pasajes de la literatura francesa son más familiares que aquel en que relata el origen de su vocación histórica, mis clases en el colegio de Blois, cuando cayó en mis manos un ejemplar de Los Mártires. Nos peleamos por el libro y se acordó que lo leeríamos por turno. Cuando me llegó la vez, no salí de casa en todo el día. A medida que se desarrollaba el dramático contraste entre el salvaje guerrero y el soldado civilizado, mi impresión aumentaba. El efecto que me produjo la canción de guerra de los francos fue fulminante. Me levanté del asiento, recorriendo de arriba abajo la habitación y gritando, abre comillas, Faramond, Faramond, nous avons combattu avec l'épée. Cierra comillas. Este momento de entusiasmo fue quizás decisivo para mi vocación. No tuve conciencia de lo que acaba de ocurrir. Incluso lo olvidé durante algunos años. Pero cuando tras las inevitables incertidumbres respecto a la elección de carrera me consagré por entero a la historia, recordé el incidente hasta en sus más nimios detalles. Esa es mi deuda con el escritor genial que inició y domina el siglo. Cierra comillas. Esta famosa descripción escrita en 1840 es quizás un poco recargada, pero relaciona fielmente el primer interés de Thierry por la historia con la inspiración del más grande de los románticos. Sin embargo, durante algunos años no se ocupó tanto de historia como de política. Sucumbió al hechizo de Saint-Simon, fue su secretario e incluso se consideraba como su hijo adoptivo, pero como tantos otros, pronto le pareció intolerable la excentricidad de su maestro y se lanzó al periodismo. Su entusiasmo por la libertad le condujo a buscar armas de lucha en la panoplia de la historia. Sus artículos reeditados en sus 10 ans d'études historiques, aunque rápidamente concebidos y realizados, revelan el talento de colorista y el amor a las fuentes originales que caracterizarían la obra de su madurez. Su Histoire véritable de Jacques Bonhomme expuso su filosofía de la historia de Francia. Abre comillas, desde el día en que la servidumbre hija de los ejércitos invasores puso su pie en Francia, parece estar escrito que no la abandonaría nunca. Expulsada en una forma ha reaparecido con otra. Después de los romanos vinieron los francos, luego la monarquía absoluta, después el imperio, ahora las leyes de excepción. La naturaleza entregó este hermoso país a semejante destino, cierra comillas. Estos pasajes se consideraron demasiado atrevidos y la carrera periodística de Thierry dio fin. Había ganado perspicacia en el mundo de la acción y se llevó consigo a su biblioteca una gran simpatía hacia las masas que había aprendido de Saint-Simon. En 1820, Thierry inició el estudio sistemático de las fuentes de la historia francesa. Abre comillas, a medida que avanzaba en mi lectura y el vivo placer producido por las descripciones contemporáneas de hombres y de cosas se mezclaba con una rabia sorda contra nuestros escritores modernos que han disfrazado los hechos, falseado los caracteres y lo han revestido todo de colores inciertos o engañosos. A medida que leía, creía haber encontrado mi verdadera vocación, no solo arrojar luz sobre algunos rincones de la Edad Media, sino plantar en Francia la bandera de la reforma histórica, cierra comillas. Los benedictinos habían coleccionado hechos, pero sin entenderlos, suministraron materiales para la historia, pero no la escribieron. Los estupendos sucesos de los últimos 50 años dieron a cada uno su lección. Con el suplemento de esta experiencia ya era posible comprender muchas cosas de la Edad Media que habían permanecido ocultas, leer entre las líneas de las crónicas, cubrir de carne y sangre a ciertos esqueletos. El historiador necesitaba erudición, conocimiento de la vida e imaginación. Si carecía de una o más de estas cualidades, no podía realizar su obra. Con este espíritu se compuso el famoso estudio sobre la conquista normanda. Si de muchacho Chateaubriand ya había encendido su imaginación, fue Walter Scott quien más impresionó su mente.
Abre cita. Mi admiración por ese gran escritor era profunda, creció a medida que comparé su maravillosa comprensión del pasado con la mezquina erudición de los más célebres historiadores modernos. Saludé la aparición de Ivanhoe con transportes de entusiasmo. Cierra comillas. Aprendió en Hume que las instituciones inglesas contenían más aristocracia que libertad. Abre comillas, me vino la idea de que eso data de una conquista, cierra comillas. Continuando sus investigaciones, descubrió que los estados ahora homogéneos revelaban trazas de primitivas diferencias raciales, que se hacían más fuertes al seguirlas en el pasado. En ciertos países las clases representaban fielmente a las razas y los conquistadores sobrevivían como una casta privilegiada. Le pareció que esta clave descifraba la historia inglesa hasta el acceso de Enrique VII. Inglaterra era ya una nación, pero entre los hacendados del campo se encontraban más nombres normandos que entre los artesanos y mercaderes. El libro es, pues, la elaboración de una teoría en forma de relato. Su éxito no tuvo precedentes. Por primera vez, una obra histórica tenía suprema distinción literaria. Lo veía todo en relieve y en colores. Había aprendido de Scott, entre comillas, ese gran maestro de la adivinación histórica, cierra comillas, que las escenas del pasado pueden ser resucitadas gracias al poder de la imaginación. La Edad Media solo era tediosa porque nadie sabía cómo interpretar sus monumentos. En sus manos los textos no solo relataban hechos, sino que revelaban un mundo. Ya viejo y ciego, le pedía con frecuencia a Renan, entonces un muchacho, que le ayudase en sus investigaciones. Entre comillas, nunca contemplé sin asombro, cierra comillas, recuerda Renan. Abre comillas, la rapidez con que cogía un documento y lo adoptaba para su narración. El menor fragmento le revelaba un conjunto orgánico, el cual, por una especie de poder regenerador, surgía completo ante su imaginación, cierra comillas. Donde otros descubrían a la providencia o la actuación de causas generales, él veía las luchas de hombres y mujeres vivos. La historia dejaba de ser una procesión de sombras sobre un escenario en tinieblas. Termina un capítulo con estas significativas palabras, abre comillas, estos hombres han estado muertos durante 700 años. Pero eso qué importa, no hay pasado para la imaginación, cierra comillas. La conquista de Inglaterra fue la revelación de un nuevo arte. Su ardiente simpatía hacia el pueblo le aseguró una calurosa acogida en el momento en que los mejores espíritus de Francia se hallaban ocupados en la lucha contra el último de los Borbones. Por otra parte, la explicación de la historia de Inglaterra mediante una simple fórmula impresionó profundamente a una generación que empezaba a sentir la necesidad de nuevas interpretaciones, tanto como de ampliar su saber. Sin embargo, la tesis de la obra era falsa. Los resultados políticos de la conquista, a los que da poca importancia, fueron profundos. Las consecuencias sociales y morales en las que insiste fueron transitorias. Su afirmación de que el antagonismo racial es la clave de los siglos que siguieron a la batalla de Hastings, no constituye una exageración sino un error. La parte más brillante, sin duda, la que describe la actuación de Becket, al que exalta como paladín de los pisoteados anglosajones. Su teoría de la separación racial le impide ver que la carrera del arzobispo fue simplemente un episodio de la lucha europea entre la Iglesia y el Estado. En su prólogo observa ingenuamente, abre comillas, siente una especie de parcialidad por los conquistados, cierra comillas. Sus simpatías están con la masa. Brunetière le ha llamado el más democrático y el más socialista a los historiadores. Hijo de los románticos, era más fuerte en la imaginación que en la crítica. Aceptaba a los cronistas tal como los encontraba. Por eso utiliza el Roman de Roux para el desembarco del conquistador e incluso cita su discurso antes de la batalla de Hastings, ejercicio tan retórico como los discursos en Tucídides y en Tito Livio. Apenas había logrado su resonante triunfo cuando perdió la vista. Chateaubriand observó con su estilo cortés. Abre comillas, la historia tendrá su Homero y yo soy el primero de sus admiradores, cierra comillas.
A pesar de esta terrible desgracia, siguió trabajando. En ciertos aspectos, sus últimas obras son superiores a la que le valió la fama. Los Récits de temps mérovingiens fueron casi tan populares como la Conquête. Declaró que era un error dejar a un lado la época merovingia como la más árida y confusa de la historia francesa. Un narrador de la talla de Gregorio de Tours no volvía a aparecer hasta Froissart. La vida de la nación brotaba como por arte de magia del polvo de las crónicas. Su teoría predilecta del conflicto de razas encuentra amplio campo. Describe la civilización galo-romana en lucha contra la barbarie de los francos. Los merovingios, que habían sido el terror de todos los lectores, resultaron ofrecer tanto interés como los demás gobernantes. Su límpido estilo, sus fervientes simpatías, su habilidad para convertir el polvo en oro nunca fueron empleados de modo más decisivo, pero a veces su instinto artístico lo lleva demasiado lejos. No es totalmente inocente de añadir a su narración pinceladas que sus fuentes no autorizan. Reveló la época merovingia, pero su investigación sistemática exigía una erudición más exacta. Cuando Thierry publicó sus relatos ya coleccionados en 1840, les añadió unas consideraciones sobre la historia de Francia. Abre comillas, la masa nacional, cierra comillas, afirma rotundamente, abre comillas, por su sangre y sus leyes, por su lenguaje e ideas, es galorromana, cierra comillas. Los francos sustituyeron el vasallaje por el orden social romano que encontraron y en el norte la influencia teutónica casi anuló la cultura anterior. Pero en el sur un movimiento emancipador iniciado en Italia se hizo sentir en las ciudades, donde aún existían restos de las municipalidades romanas. En las ciudades nacieron la autonomía y la igualdad ante la ley. Ellas hicieron en tiers état y el tercer estado hizo la nación. A medida que la civilización crece, el factor racial pierde importancia y se confunden las diferencias originales. Los últimos años de vida del historiador estuvieron profundamente influidos por la escuela que debía su fundación a Guizot. Cuando en 1836 se le invitó a publicar documentos relacionados con el desarrollo de los municipios, aceptó sin vacilar esa tarea. Su larga introducción, publicada después de un volumen separado, es la más madura de sus obras. El investigador de las crónicas se convirtió en investigador de los cartularios. Nos habla poco de conquistadores y conquistados y reconoce que las huellas evidentes de la conquista franca se habían borrado ya en el siglo X. Describe la elevación gradual de la burguesía, reconstruye la vieja Francia municipal y prosigue la historia de los estados generales hasta el triunfo del absolutismo. El libro no carece de errores. Comparte la idea errónea de que los municipios romanos habían prolongado su vida. Lucher ha censurado su empleo de términos modernos como libertad e igualdad, sosteniendo que hizo las ciudades más democráticas de lo que eran. Giry ha criticado su teoría de la relación de los gremios con la ciudad. Pero el libro es algo más que un resumen de las instituciones municipales. Es también su interpretación definitiva de la historia francesa. Su tema es la elevación gradual de todas las clases y la caída de las barreras aristocráticas. Su principal realización consiste en haber introducido una nueva figura, el pueblo, colocándola donde debía estar, en el primer plano del cuadro. La fama de Amédée Thierry está oscurecida por la de su hermano mayor, pero sus libros gozaron casi de igual popularidad en la época de su publicación. La historia de los galos antes de la conquista romana intentaba construir con las fuentes fragmentarias una historia coherente. Fiándose principalmente en la ayuda de la filología, buscó sus viajes y sus establecimientos en Italia y España, Grecia, Asia Menor y Siria. Declara que los galos eran valientes y generosos, pero no poseían el instinto de unión. Con sus virtudes y sus debilidades, la sangre gala dominaba aún en las venas de Francia. La viveza del estilo y la novedad del tema le aseguraron una cálida acogida y lo animaron a construir su narración. Su Galia bajo la administración romana brindaba menos novedades. El libro es un canto al gobierno de Roma. Afirma que los romanos encontraron una Galia bárbara y la dejaron civilizada, llevando el relato hasta el punto donde empezaba el de su hermano en los Récits. Amédée se consagró al estudio de los últimos siglos del Imperio Romano. En su vida de Atila describe la agonía mortal del imperio. En sus estudios de San Jerónimo y de San Juan Crisóstomo, pinta con brillantes colores el alba del poder que iba a sucederle.
Sus escritos no son críticos ni profundos, pero hicieron mucho por despertar el interés hacia la historia. Un tercer miembro de la escuela romántica fue Barante, que como Thierry, se sintió profundamente influido por el saber y la vitalidad de Walter Scott, con la convicción de que bastaba leer y comprender a los viejos cronistas para amarlos. Eligió la época ilustrada por Froissart, Montrelet y Comín. Los dos primeros volúmenes de la historia de los duques de Borgoña aparecieron en 1824. De todas las novelas de Scott, ninguna había despertado tanto interés en Francia como Quentin Durward. Y bastante escogió el siglo que la obra había iluminado. Su éxito superó a todas las suposiciones. La duquesa de Dino dijo al autor que había devorado más que leído su obra, y que no tenía nada que criticar ni nada que desear. Empezando con la batalla de Poitiers, en la que tomó parte el primer duque de Borgoña, y terminando con la batalla de Nancy, en la que cayó luchando Carlos el Temerario, el tema posee unidad artística y dramática, pero es mucho más que una historia de Borgoña. Es también un escenario en que aparecen Du Guesclin y el príncipe negro, Juana de Arco y Luis XI. Una segunda causa del éxito fue la buena suerte del autor con sus fuentes. Tenía por objeto revelar a las compatriotas la riqueza que poseían en sus crónicas. Decidió no intervenir entre ellas y sus lectores. A veces cita largos párrafos completos. Otras resume las fuentes con un leve toque de arcaísmo. Abre comillas, ya no hay historiador ni autor, cierra comillas, escribía. Abre comillas, los ojos del lector se encuentran con la verdad misma, cierra comillas. Un crítico que examinó los 3 primeros tomos solo descubrió una reflexión, y esta era de Froissart. Puede calificarse el prólogo de disertación acerca de las palabras de Quintiliano que adornan la portada, Historia Scribitur ad narrandum, non ad probandum. Afirma que la mayoría de los historiadores no consiguen transmitir el interés que tienen sus fuentes porque se empeñan en mirar el pasado según las normas de su propio tiempo. Los personajes deben vivir ante nuestros ojos y el lector deducir las conclusiones que desee. Abre comillas, he procurado devolver a la historia el interés que la novela histórica ha tomado de ella. Ante todo debe ser exacta, pero creo que también puede ser veraz y viva, cierra comillas. Había suprimido todo el andamiaje en su propia obra, sin añadir juicios ni reflexiones. Poco importaba lo que él pensase acerca de los hechos acaecidos 4 siglos antes. El manifiesto suscitó muchas críticas, incluso entre los que acogieron bien el libro. Su amigo y aliado político Guizot, después de felicitarle por su éxito, dijo, abre comillas, si hubierais presentado el sistema de un modo menos absoluto, si hubierais dicho que el género debe variar según el asunto, que vuestro método le cuadraba especialmente a la época que estabais tratando, no quedaría prácticamente nada que discutir, cierra comillas. A otro amigo, Saint-Hilaire, le contestó que su prólogo hacía una referencia particular, no general. Abre comillas, no deseaba establecer reglas absolutas. Otros tiempos y otros asuntos no admitían este método. Pero no debemos mezclar cosas que se excluyen mutuamente. Un propósito filosófico no puede combinarse con los encantos de la narración y la descripción dramática de los acontecimientos. Quería hacer ver a la gente que el siglo XV, en vez de que escucharan su descripción, cierra comillas. Por otra parte, aunque se abstenía de sugerir conclusiones, deseaba que sus lectores las dedujeran por sí mismos y expresaba la esperanza de que su libro fuera útil a la eterna lucha entre el poder y la libertad, la fuerza y la justicia. Pero hoy día la obra parece inanimada y artificial, y el estudiante moderno pide algo más que una laboriosa paráfrasis de las crónicas. 2. Aunque Michelet era demasiado personal para ser designado como miembro de ningún grupo, se acercaba más a la escuela de Agustín Thierry, haciendo compatible su apasionado amor hacia el pueblo con una grandeza y una poesía muy personales. Sobresale como el mayor artista literario que hasta haya consagrado a la historia de Francia. Gracias a su intenso interés por sí mismo, la vida interna y externa de Michelet se conocen todos sus detalles. Hijo único de un modesto impresor, sus primeros recuerdos eran los de su terrible pobreza. Creció nervioso, irritable, malnutrido, ignorando las alegrías comunes de la infancia. Al morir su madre, decidió no separarse de su padre jamás. Este tenía una fe inquebrantable en su hijo y dentro de su pobreza hizo todos los sacrificios posibles por mandarlo a un liceo. Vivió lo suficiente para contemplar, ya que no para comprender su fama. El historiador testimonió
su agradecimiento proporcionando un hogar confortable al viejo progenitor que había hecho posible su carrera. El espíritu de Michelet se desarrolló rápidamente y recibió su más fuerte impresión del Museo Lenoir. Abre comillas, fue allí y no en ningún otro lado donde sentí la viva realización de la historia. Recuerdo la emoción, siempre la misma y siempre actual, que hizo latir mi corazón cuando de niño pasé bajo aquellos solemnes pórticos y contemplé aquellos rostros pálidos. No estaba muy cierto de que no vivieran aquellas figuras de mármol, y cuando me acerqué a la sala de los merovingios, no estaba seguro de no ver erguirse a Chilperico o Fredegunda. Cierra comillas. Mientras dudaba aún de su vocación, Cousin le animó a que aprendiera alemán y tradujese a Vico. Había gozado con la piedad de la imitación, aunque rechazaba su dogma, y abrazó la fe del vicario saboyano. Pero necesitaba alguna interpretación filosófica de la civilización y halló en Vico la armonía de la ciencia y la fe. Abre comillas, es el profeta del nuevo mundo en Vico la armonía de la ciencia y la fe. Es el profeta del nuevo mundo. Fue el primero en demostrar el papel de la providencia ejerciéndose, no en los límites estrechos de una religión como Bossuet, sino en el nombre de ese que se humaniza a sí mismo, por medio de la sociedad. Cierra comillas. La insistencia del maestro sobre la aportación de las masas a la civilización, su convicción de que el estado social de un pueblo se reflejaba en sus leyes y en su poesía, y su empleo en la etimología como clave de los orígenes humanos, hallaron en él un eco feliz. La traducción de la ciencia nueva, que daba el espíritu más que la letra de la obra, hizo conocer el más grande de sus libros, no solo en Francia, sino en Europa. Michelet realizó por Vico lo que Dumont había hecho por Bentham. En 1827, el mismo año en que apareció la traducción de Vico, fue nombrado para enseñar historia y filosofía en la escuela normal y publicó su primera obra narrativa. El Précis d'Histoire Moderne desterraba las tablas cronológicas y los áridos resúmenes entonces generalmente usados, y ofrecía una perspectiva del desarrollo de la civilización desde el siglo XV hasta la Revolución Francesa, que ponía fuertemente de relieve los principales acontecimientos y los primeros actores. Su vivacidad se debe en parte al hecho de estar basado ampliamente en las fuentes originales. Por primera y última vez en su vida, Michelet escribió sencilla y concisamente. El libro es un jardín bien cuidado, no un bosque tropical. Hasta entonces, ningún escritor sabio y genial había compuesto un libro para las escuelas. Un año más tarde, visitó Alemania. Antes de emprender su viaje, conoció a Quinet, que acababa de traducir las ideas de Herder, iniciándose entonces una amistad histórica que duró medio siglo. Volvió con una devoción inquebrantable hacia la filosofía y la erudición alemanas, y le gustaba recordar su deuda. Abre comillas, Alemania es el plan de vida para los espíritus fuertes. Me hizo más grande con Lucero y Beethoven, Kant, Herder y Grimm, cierra comillas. Cuando Michelet cruzó el Rin y el mundo del saber vibraba en elogios para Niebuhr, a quien su juvenil entusiasmo por Virgilio y por sus estudios de Vico le hicieron apreciar en todo su valer. Entonces surgió ante su mente el plan de una historia de Roma. En 1830 visitó Italia con objeto de preparar este libro y el año siguiente aparecieron sus volúmenes sobre la República Romana. Como Arnold, suprime la masa del andamiaje permitiendo la grandeza del designio aparezca en todo un atrevido relieve. Pero su obra es mucho más que una reproducción de Niebuhr. El factor de raza se halla reducido al mínimo y la nación es representada como la imagen moral del lugar que habita. La pasión por el simbolismo que adorna y desfigura sus obras posteriores aparece ya en esta. Las guerras samnitas no fueron la lucha de dos razas, sino el conflicto entre la montaña y la llanura. Catón el Viejo es, entre comillas, el antiguo genio italiano, cierra comillas. César, entre comillas, el hombre de la humanidad, cierra comillas. El libro acaba con la muerte de César y constituye el primer examen moderno completo de la República. Sus afirmaciones acerca de la Roma primitiva son excesivamente positivas y no intenta seriamente el análisis crítico de sus fuentes, aunque rechaza la teoría de Niebuhr sobre las baladas.
pero la obra se apoya en vastos cimientos: la topografía, el lenguaje, el derecho, la literatura, las inscripciones, las medallas. Se utilizan para completar la crónica y la leyenda. Aunque es solo un boceto de un amplio tema, está lleno de ideas y late colmado de vida. Entre comillas, una obra incomparable, declaró Monod medio siglo después, entre comillas, llena de puntos de vista profundos y originales y que en ciertos aspectos no se ha superado aún, cierra comillas. La introducción a la historia universal, publicada en 1831, cuenta entre las más brillantes producciones de su autor. De modo breve y elocuente, tocando solo las cumbres, señala la situación que ocupan las principales naciones. Con el mundo, abre comillas, con el mundo empezó una guerra que solo acabará cuando el mundo cabe, la del hombre contra la naturaleza, el espíritu contra la materia, la libertad contra la fatalidad. La historia no es más que el relato de esta incesante pugna, cierra comillas. Siguiendo el curso del sol, que es el de la civilización, vemos cómo el dominio de la naturaleza disminuye en cada clase. La India está a su merced como una criatura en el pecho de su madre. Persia introduce el principio de la luz que confundirá un día el principio de la oscuridad. Egipto acepta la inmortalidad del alma. Los judíos adoran a Jehová por encima y aparte de la naturaleza. Grecia y Roma desarrollan las ciencias y las artes, pero caen porque no están edificadas sobre una base de libertad. El cristianismo glorifica el espíritu. La Europa moderna es un organismo, una parte del cual resulta ininteligible y aislada del resto. Alemania es la tierra de la renunciación, de la simpatía, del misticismo. Italia es individual e independiente. La heredera de Roma, la tierra de la política y del derecho. Inglaterra es orgullosa, heroica, aristocrática, la primera de las naciones modernas que lucha por su libertad, aunque nada le importa la igualdad. Francia, por otra parte, es constructiva, libre, democrática. La Revolución de 1830 constituye la consumación de la historia de Francia y posee el hermoso destino, habiendo ganado la libertad para sí, de iniciar la era de la democracia, que es la encarnación misma de la libertad. La idea directriz de este estudio había sido expuesta en la introducción de Quiné a su traducción de Herder. Abre comillas: la historia es el drama de la libertad, la protesta de la raza humana contra el mundo que las encadena. La libertad del espíritu, el reinado del alma, cierra comillas. Su aplicación es completamente anticientífica y arbitraria. Empieza con la India, pero la China es más antigua y al mismo tiempo menos despótica y supersticiosa. El paralelismo de la historia y el sol queda roto desde un principio. Llega a Egipto antes que a Judea, aunque esta última se halla al este del primero. Traza el progreso de la libertad, pero no logra demostrar que la historia es solo su realización. La introducción de la historia universal era un himno a las glorias de Francia como principal actor en el drama de la libertad. La tarea inmediata de Michelet consistiría en tratar su historia en detalle y bajo su mano creadora la convierte en persona viva. Los 6 primeros volúmenes de la historia de Francia constituyen su obra más duradera y perfecta. Fueron escritos cuando su genio había alcanzado su plena madurez y antes de que su imaginación enfermara. Su objeto es, entre comillas, la resurrección de la vida del pasado como un todo, cierra comillas, de la tierra y el pueblo, los hechos, las instituciones y las creencias. Aunque su obra se funda en fuentes originales, utiliza ampliamente a sus hermanos historiadores. Abre comillas: debo mucho a la concienzuda historia de nuestro venerable Sismondi y las hermosas narraciones de los Thierry nunca me han abandonado. Debo aún más a los escritos de Guizot, a su afectuoso interés, cierra comillas. A pesar de todas estas deudas, el libro de Michelet es la obra más original que se ha escrito sobre la historia de Francia. El primer volumen habla de los siglos anteriores a Hugo Capeto y caracteriza las razas de las cuales surgiría una nación unificada. Concede a los celtas sociabilidad, amor a la acción y a la retórica. Los germanos son impersonales y soñadores, una vaga indecisión se trasluce en sus rasgos. El segundo volumen estudia el escenario donde se desarrolla el drama. El Tableau de France es no solo una de las más extraordinarias realizaciones del genio del historiador, sino la aplicación de un nuevo instrumento interpretativo. Michelet fue el primero que comprendió la importancia del factor geográfico en el desarrollo de su país. Sostenía que las divisiones políticas
respondían a las divisiones físicas y que cada provincia tenía su papel peculiar, como en el cuerpo humano cada órgano tiene su función. Describe una tras otra las provincias, sus rasgos, su clima, sus habitantes, su carácter, su aportación a la vida nacional, descansando así en un generoso reconocimiento de los complejos elementos de que Francia estaba compuesta. El libro es de todas las historias de Francia la menos dinástica, y la más auténticamente nacional. El relato es más bien una serie de escenas que una enumeración de sucesos. Cruza precipitadamente grandes trechos de territorio y se detiene con individuos y acontecimientos que impresionan su imaginación. De estos suntuosos cuadros, el primero es la caída de los templarios, cuyos documentos editó para la colección de papeles de Estado de Guizot. El más famoso retrata a Juana de Arco y constituye la coronación de toda su obra y una de las glorias inmortales de la literatura francesa. Su movido relato reproduce el ambiente de la Edad Media, su vida ardiente, su mezcla de religión y de patriotismo, su exaltación y su degradación. La radiante figura de la doncella se yergue contrastando con la oscuridad de la Francia de Carlos VI. Casi tan exquisitas son las páginas dedicadas al arte medieval y a la imitación. Abre comillas, el más hermoso de los libros cristianos después de los Evangelios, cierra comillas. El sexto volumen, que contiene un vigoroso retrato de Luis XI, encierra mayor cantidad de material nuevo que ninguno de los anteriores. Como resultado de sus investigaciones, declaraba con orgullo el autor, las figuras convencionales de Scott y de Barante habían desaparecido por completo. En conjunto, sus juicios son extraordinariamente justos. Se ocupa poco de los reyes, pero no es enemigo suyo, y San Luis no tuvo jamás un admirador más devoto. Trata a la Iglesia con evidente simpatía y ciertas partes del libro parecen un eco del genio del cristianismo. Nunca olvida que escribe una historia de toda la nación. El alma de Francia se había desarrollado mediante las mismas complejas influencias que transforman a los individuos. Abre comillas, ¿quién ha modificado, fundido, transmutado estos elementos integrándolos en un solo cuerpo? La misma Francia, por un trabajo interno, un misterioso parto, mezcla de necesidad y libertad, cierra comillas. Rechaza irónicamente las doctrinas de raza, de la influencia de la conquista, del papel providencial de los grandes hombres. La vida orgánica no puede explicarse porque es un misterio. De todos los dones de Michelet, el más grande era su imaginación simpatizante. Ningún escritor se ha acercado nunca a la historia de Francia con un amor tan personal y apasionado. Abre comillas, si soy superior a otros historiadores es porque he amado más que ellos, cierra comillas. El actor supremo sumerge su propia personalidad en los papeles que representa. Su poder de expresión igual al de su imaginación. Puede hacer ver a otros lo que él ve. La nota más trivial de sus cuadernos es tan personal como el párrafo más trabajado de sus escritos. El microscopio transforma el grano de arena en una visión de gloria. Sus páginas irradian color. Taine lo ha comparado a Doré y a Delacroix. Monod a un gran músico. Es el Víctor Hugo de la historia. Pero estos dones únicos implican la carencia de ciertas virtudes que el historiador debe poseer. Tenía el corazón demasiado lleno, sus emociones eran demasiado intensas para ver la vida serenamente y en conjunto. Como Carlyle salta al escenario la vida serenamente y en conjunto. Como Carlyle salta al escenario, censura y anima a los actores, e interpela en apartes al público. Su vista carece de precisión y no nos atrevemos a aceptarlos como guía. Su pasión por el simbolismo ayuda al lector a visualizar el pasado, pero a menudo el símbolo devora la realidad. La imaginación crea al mismo tiempo que revela. Su obra tiene algo que de la atmósfera oriental. Entre comillas, me recuerda, escribía Heine, entre comillas, las grandes flores y los fuertes perfumes del Mahabharata. Cierra comillas. Nos hallamos aún en pleno movimiento romántico y el mundo del color y de la pasión, de la exageración y de la poesía. El libro fue acogido de diversos modos. Su novedad y su fuerza, su saber y su belleza fueron reconocidos por todos, pero su misticismo produjo una especie de sacudida frente al escéptico liberalismo de la monarquía burguesa. Vissart, el oráculo de la crítica clásica durante medio siglo, señaló la falta de orden y de método, y censuró sus arranques de exaltación lírica. Saint-Beuve, que se había quitado recientemente su piel romántica, se negó a reseñarlo, pretextando que se hallaba demasiado lejos de su punto de vista. Sismondi, al recibir el ejemplar que le envió el autor,
Contestó que estaba lleno de admiración y de asombro. Abre comillas, me ofrece usted en cada página nuevos descubrimientos en el terreno donde yo mismo he trabajado tanto, pero no puedo aceptar en los pueblos una personalidad que hace desaparecer la de los individuos. Su interpretación es completamente nueva. Que me convierta o no, ese es otro asunto, cierra comillas. En los círculos católicos encontró más cálida alabanza. Al recibir un ejemplar del autor, Chateaubriand contestó que siempre había sentido que era necesario volver a escribir la historia de Francia y que Michelet lo había hecho. Montalembert, un antiguo discípulo, declaró que se sentía estupefacto ante su colosal erudición y su fluidez incomparable, y elogiaba su imparcialidad frente al catolicismo. Entre comillas, me encanta, escribió Froissart, abre comillas, porque su libro entierra definitivamente la árida compilación de Sismondi. Su único defecto reside en que no es enteramente, íntimamente, verdaderamente cristiano. Cierra comillas. Cuando Michelet llegó a los comienzos de la historia moderna, interrumpió su trabajo con objeto de estudiar la Revolución Francesa. Manifestó que no podía comprender el periodo monárquico sin resucitar en sí mismo la fe y el alma del pueblo. Pero la verdadera razón era otra muy distinta. Louis Bigot y sus colegas habían iniciado un ataque decidido contra la enseñanza universitaria. Michelet y Quinet, que eran a la sazón los profesores más populares de Francia, entraron acaloradamente en la liza, pronunciando al mismo tiempo una serie de conferencias sobre los jesuitas. Cada locución era un grito de guerra, y París resonaba con los ecos del conflicto. Los profesores creían que la libertad intelectual y política se hallaban en peligro y pelearon vigorosamente. El curso sobre, entre comillas, sacerdotes, mujeres y familias, cierra comillas, reprobaba al confesor como destructor del hogar. La cruzada contra los jesuitas se convirtió en un ataque contra el cristianismo y no puede censurarse a Guizot por haber suspendido los cursos de ambos profesores. El encumbramiento de Michelet como jefe de los anticlericales, tan próximo a su glorificación de la iglesia medieval, suscitó amargos reproches de apostasía. Contestó que había pedido el bautismo a los 18 años como medio de entrar en comunión con una augusta institución histórica, pero que en ningún periodo de su vida aceptó sus dogmas. Jules Simon nos asegura que ya se mostraba rebelde en sus conferencias de la Escuela Normal en 1834. Pero aunque no hay motivo para acusarle de apostasía, su actitud frente a la iglesia sufrió continuos cambios. Confesó que su descripción de la cristiandad medieval era una idea, no una realidad. Por otra parte, empezó entonces a encaminarse hacia nuevos principios políticos. La monarquía de Julio llegó en el auge del entusiasmo liberal, pero desde 1840, cuando dejó la supremacía de Guizot, aquella se dedicó a combatir las aspiraciones democráticas. Así como Thiers y Mignet habían utilizado la Revolución Francesa para derrocar a Carlos X, Michelet y Lamartine la aprovecharon para minar la posición de su sucesor. Soñaba con una Francia regenerada, igualmente libre de la Iglesia y la monarquía, solo apoyada en principios de justicia, una Francia en la que el humilde y el pobre tuvieran al fin, sus derechos. Esta visión se hallaba encarnada en la historia de la Revolución Francesa. La segunda obra de Michelet difiere mucho por su fin y su espíritu de la primera. Su tarea ya no consiste simplemente en resucitar el pasado, ya es menos pintor que profeta. En ninguno de sus libros volcó tanto de su propio espíritu. Abre comillas, la revolución está en nosotros, en nuestras almas. En principio era el triunfo del derecho, la resurrección de la justicia, la reacción de las ideas contra la fuerza bruta. Empezó amando todas las cosas. En su periodo de benevolencia, todo el pueblo fue actor. En el periodo de crueldad, solo unos cuantos individuos, cierra comillas. Sus primeros días fueron sagrados. Desde Juana de Arco no se había sentido nunca tal rayo de luz. Tras siglos de opresión, el pueblo surgió, reorganizó la sociedad y dio un ejemplo al mundo. A través del humo y de las llamas, percibe el surgimiento de una nueva Francia, de una nueva Europa. Empieza por discutir el nuevo concepto de justicia que engendró la revolución. Voltaire había contestado a la pregunta, ¿puede haber religión sin justicia ni humanidad? Rousseau había fundado el derecho social sobre una base inexpugnable. Abre comillas, que se yergan para siempre sobre el mismo pedestal apóstoles gemelos de la humanidad. Cuando desaparecieron la revolución, ya se había realizado en la mente de Francia, cierra comillas.
Describe el estallido con los vivos colores de su admiración y de su simpatía, y hace inteligibles aquellos días de crédulo entusiasmo y de infinitas esperanzas. Su entre comillas fiesta de la Federación es, con entre comillas Juana de Arco, una de las más grandes realizaciones de la literatura francesa. En 1789 declara Francia adquirió conciencia de su libertad, en 1790 de su unidad. Su corazón estaba lleno de magnanimidad, de clemencia y perdón. Las artificiales barreras entre clases, partidos y naciones cayeron y el alma del pueblo se reveló en su inmaculado esplendor. Ninguna gran revolución costó menos sangre ni menos lágrimas. Se le apareció el mundo bajo la forma del ángel de la libertad. Abre comillas, desde el Rin, los Países Bajos, los Alpes, la voz de los suplicantes llega hasta ella. Bastaba que cruzase sus fronteras para que se arrodillaran a sus pies. Llegaba no como una nación, sino como la justicia, la razón eterna, exigiendo solamente a los hombres que realizaran sus propias y más altas aspiraciones. Días felices de nuestra inocencia. Francia no había penetrado en la senda de violencia, ni Europa en la de la envidia y el odio. Cierra comillas. Mirabeau y los primeros líderes cometieron el error de creer en la monarquía, y su obra necesitaba completarse, pero sus sucesores no estuvieron a la altura de su misión. Francia fue salvada a pesar del terror, que aplazó durante medio siglo el triunfo de la revolución. Marat era el imitador de Rousseau, Robespierre un pedante despreciable, las matanzas de septiembre una mancha indeleble en el honor nacional. Pero los enemigos de la revolución sufren la misma censura que sus falsos amigos. La reina era culpable por haber llamado al extranjero, el rey no jugó limpio con sus promesas, y su muerte fue un disparate, pero no un crimen. La sublevación de la Vendée representa una increíble ingratitud, pero hay poca amargura en el libro. Abre comillas. Todos hallan su reconciliación en el corazón de Francia, cierra comillas. Con la excepción de Carlyle, el libro de Michelet representa la más brillante descripción conocida del más grande acontecimiento de la historia moderna, y Hollart la ha calificado como la más verdadera, aunque no la más exacta historia de la Revolución. Abre comillas, desde las primeras páginas hasta la última, cierra comillas, escribió al terminar su obra, abre comillas, hay un solo héroe, el pueblo, cierra comillas. Ama a Danton porque ve en él la más auténtica encarnación del alma del pueblo. Así, la obra gana en unidad artística e histórica. La destrucción y la reconstrucción son vistas como partes de un mismo proceso. El libro representa una aportación al saber tanto como a la interpretación. Utilizó los registros de la Comune de París, que perecieron en la destrucción del Ayuntamiento de 1871. Durante su residencia en Nantes, después del entre comillas golpe de Estado, examinó los archivos para la historia de las sublevaciones de la Vendée. Sobre todo, había sabido por su padre innumerables detalles, así como otros testigos presenciales de todos los episodios de la Revolución. Pero aunque el libro posee méritos incomparables, no puede aceptarse su juicio acerca de la Revolución. La voz del pueblo es la voz de Dios. Todo lo bueno de la Revolución fue obra del entre comillas pueblo, todo lo malo obra de los demás. La existencia de Canel, las feroces pasiones de la chusma, el odio y la envidia que acompañaron el gran cataclismo apenas existen para él. Es demasiado indulgente con las masas, demasiado duro con la Iglesia, considera la revolución como una pugna entre dos concepciones de la vida, la lucha entre la democracia racionalista y la monarquía cristiana. Los hombres son conquistados por la revolución, pero las mujeres siguen en manos de los sacerdotes a quienes se debió saber sobre todo la represión del movimiento. La realización del trabajo no es menos defectuosa que su concepción general. Describe algunos hechos con infinitos detalles y otros no menos importantes apenas son tenidos en cuenta. El libro está lleno de errores y adolece de exageración y efervescencia. Es el poema épico de la democracia, la más elocuente defensa de los ideales de la revolución que jamás se haya escrito. Tras una interrupción de 10 años, Michelet reanudó la tarea ininterrumpida por la lucha contra el clericalismo. Luis Napoleón ocupaba entonces el trono, la iglesia era poderosa, la democracia estaba desacreditada, su situación personal era precaria. Su negativa a prestar juramento le hizo perder la cátedra para la que había vuelto a ser nombrado a la caída de Luis Felipe y compartió igual suerte su puesto en los archivos.
Halló consuelo en la compañía de su leal segunda esposa, en la observación y el estudio de las maravillas de pájaros e insectos, el mar y la montaña. Pero su espíritu se hallaba herido. Mientras la Edad Media estaba descrita por un hombre feliz, los últimos tomos respiraban odio y desencanto. Aunque la realización es mucho más minuciosa, se advierte menos investigación, menos cuidado y menos reflexión. Sus defectos aumentan, generaliza partiendo de hechos aislados. Sus prejuicios personales se hacen más estridentes. Relaciona grandes acontecimientos con causas triviales. Oímos en demasiadas páginas los desahogos de una panfletista insolente. Cada uno de los 11 volúmenes de la nueva serie lleva un título especial. El del Renacimiento no deja atrás a sus predecesores por la fuerza y la brillantez del estilo, aunque el prólogo de una nota francamente anticristiana. La Reforma, como Renacimiento, está glorificada como una rebelión contra la Edad Media y como precursora de 1789. A medida que la obra avanzaba, sus defectos crecían. Asimila ávidamente el chismorreo de los autores de memorias, y no hay ningún escándalo de la corte demasiado repugnante e inverosímil para su credulidad. Especula con la legitimidad de Luis XIII y de Luis XIV, y a propósito de la regencia y de Luis XV, nos presenta el incesto. Los diarios manuscritos de los médicos de Luis XIV son llamados a resolver los problemas de la alta política. La vida del rey se divide en dos partes, una de éxitos, la otra de fracaso, antes y después de operarle la fístula. Cada vez olvida más la política externa. De Historia de una Nación, la obra degenera en una serie de charlas sobre la corte. Un crítico lo calificó entre comillas de mal libro y mala acción, cierra comillas, y Montalembert escribió tristemente sobre su viejo maestro, tachándolo de ídolo caído. Por otra parte, abundan las descripciones brillantes y las ideas notables. Muchas de sus páginas son bellas y preciosas, y su simpatía hacia los pobres y los que sufren es profunda y real. Los capítulos sobre sobre la revocación del edicto de Nantes vibran con una noble indignación. Se muestra incomparable al hablar de la corrupción de los Valois, del orgullo de gran monarca, de la locura de Lo. Tampoco le faltan sus monumentos de generosidad, siempre algo de la grandeza de Enrique IV y de Sully, y llora sobre la tumba del duque de Borgoña. La Biblia de la humanidad revela hasta qué punto siguen viviendo elementos místicos y románticos bajo el reciente racionalismo. Cada civilización es un verso escrito en el eterno y siempre creciente libro. India, Persia, Egipto, Judea, Grecia, Roma, el cristianismo son fases en esta revelación de la razón y de la justicia. El poder de la evocación mágica perdura, pero la facultad crítica nunca muy fuerte desaparece. La guerra de 1870 y la Comuna lo destrozan, y los 3 volúmenes sobre Napoleón que siguieron revelan una decadencia incurable. Su genio y su método eran demasiado individuales para fundar escuela, pero sus escritos y sus conferencias ejercieron un profundo influjo, y eruditos tan admirables como Cheruel y Drouin lo reconocen como maestro. Muchos más aún pueden hacer suyas las palabras de Monod. Abre comillas, le debo mi vocación por la historia. No soy su discípulo, pero me inspira un sentimiento más hondo, el de la gratitud filial, cierra comillas. Ningún historiador hizo tanto por convertir en realidad la historia de Francia. Ningún historiador amó a Francia tan tiernamente. Al que amó, mucho le será perdonado. Cierra así el capítulo. Fin del capítulo 10.